del módulo 2 dice lo siguiente. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Ejemplo 1. Elabore un algoritmo que permita ir de la casa al colegio. O sea, algo pues que hacíamos antes y que esperamos el próximo año volver a hacer, ¿cierto? Entonces el objetivo pues es ir de la casa al colegio, simplemente. Parece obvio, parece claro, pero todos los procesos o todas las tareas cotidianas yo las puedo representar con un algoritmo. Entonces el algoritmo para ir desde la casa al colegio es el siguiente. Primero que todo, siempre hay un inicio. En un algoritmo siempre hay un inicio. Vamos a ponerlo aquí. En un algoritmo siempre hay un inicio. ¿Listo? El primer paso es salir de la casa. El segundo paso es, si se está lejos de la casa, yo tengo que tomar dos decisiones. La primera es si voy a ir a tomar un medio de transporte. En nuestro caso sería si voy a tomar si voy a tomar una mototaxi. O yo lo podría hacer simplemente yéndome a pie hasta el colegio. Entonces, una vez yo defino esto o esto, pues simplemente al finalizar voy a llegar a la puerta del colegio y por último voy a dar por ser terminado ese algoritmo. Entonces parece algo obvio, pero todas las actividades yo quizás las podría representar por un algoritmo. ¿Listo? Entonces existen dos tipos de algoritmo. Los algoritmos convencionales, que son los que se hacen las personas todos los días en sus diferentes actividades para solucionar problemas de trabajo o de la vida cotidiana. Ejemplo, pues el ejemplo de ir desde la casa al colegio. Y existen otro tipo de algoritmos que son los computacionales. Estos utilizan el computador para que a través de un programa diseñado por ciertas personas ejecuten una tarea con el objetivo de dar solución a un problema. ¿Listo? Entonces, una persona se encarga de programar un algoritmo en un programa de programación y lo diseña para dar solución a un problema. ¿Listo? Entonces, para realizar un algoritmo siempre se necesita entender una cosa. Yo no sé si lo han visto en esa materia de manejo empresarial, los diagramas de flujo. No sé, Fanny y compañía y María Lorena y Eladio Aguirre. ¿Ustedes saben qué es un diagrama de flujo? No. Entonces, un diagrama de flujo ya lo vamos a ver y ustedes, yo creo que al menos, bueno, aquí no hay nadie de 11, pero al menos los de 11 van a tener sentido de qué es un diagrama de flujo. Entonces, un diagrama de flujo permite representar de forma gráfica un algoritmo. Y no solamente algoritmos, sino que también permite representar procesos. Es decir, lo que acabamos de hacer con ir desde la casa al colegio, yo lo puedo representar básicamente que con dibujitos. Entonces, los diagramas se deben de realizar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, para ir desde la casa al colegio, nosotros habíamos dicho que el algoritmo siempre comenzaba, vamos a cambiar de color, siempre comenzaba con un inicio, ¿cierto? Y de ahí yo tenía que salir de la casa.
Entonces yo salgo de la casa y luego me pregunto, ¿el colegio está cerca? Entonces, si el colegio sí está cerca, yo tomo esta ruta de acá y entonces decido caminar hasta el colegio. Si el colegio no está cerca, yo decido tomar esta otra ruta. Y para el caso de Mosquera, pues yo he visto que muchos llegan en mototaxi al colegio. Así usted no lo crea. No era tan pequeño, pero deciden tomar mototaxi. Entonces, deciden tomar un medio de transporte. Como conclusión, ambos llegan al colegio, hacen un avance, o sea, el viaje desde la casa hasta el colegio, y por último llegan a la puerta del colegio. Una vez realizaron todo esto, el algoritmo termina, ¿cierto? Con un fin, termina. Todo lo que acabamos de hacer, todo esto se llama diagrama de flujo. ¿Listo? Si me devuelvo acá, a esta parte de acá, todo esto que estoy señalando aquí es el algoritmo para ir desde la casa al colegio. Y este de acá es el diagrama de flujo para ir desde la casa al colegio. Entonces, ¿está entendido hasta ahí, muchachos? Bueno, continuemos. Entonces miren que no es nada raro, ¿no? Aquí no hemos visto, solamente hemos visto dos conceptos nuevos que son diagrama de flujo y algoritmo. ¿Listo? ¿Eso qué nos va a decir? Resulta que en programación nosotros tenemos que utilizar estos dos conceptos para poder realizar nuestros programas. Entonces, en programación existen muchos lenguajes de programación. El día de hoy solamente vamos a ver uno, que es el Java. Entonces, un lenguaje de programación es un sistema estructurado bajo un lenguaje formal, o sea, el código, y diseñado para que las máquinas y computadores puedan entender los algoritmos computacionales escritos por programadores. Es decir, la única forma de comunicarme, siendo yo un programador, con el computador es a través de un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación va a tener dentro de ese lenguaje va a tener el algoritmo. Y el algoritmo yo lo tengo que diseñar con un diagrama de flujos. No necesariamente tengo que hacer el diagrama, pero sí tengo que entender que el algoritmo va a llevar una serie de pasos y va a tener un inicio y un final. ¿Listo? Entonces el lenguaje de programación es cómo yo voy a meter mi algoritmo a la computadora. No es nada más. Entonces existen, como ya les había dicho, muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, en la actualidad, el que más se utiliza es Python. ¿Listo? También hay C++, Java, C, JavaScript, Ruby, etc. Por ejemplo, yo aprendí a programar en C. El problema es que, por ejemplo, ahora ya no se utiliza tanto este tipo de programación, sino que el más utilizado es Python. Nosotros vamos a ver hoy algo de JavaScript y ya les voy a explicar por qué. Entonces, una variable es un espacio de la memoria del computador que permite almacenar información en un determinado tipo de dato. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros en matemáticas habíamos visto variables numéricas. ¿Cuál es una variable numérica? Simplemente un número que estaba variando. ¿Listo? Un número real. Yo sé que los de décimo ya vieron números reales.
Entonces, una variable numérica es eso, un número que está variando. ¿Qué tipo de número? Real. Listo. Y también existen otro tipo de variables, por ejemplo, variables tipo carácter. ¿Qué quiere decir esto, variables tipo carácter? Pues que simplemente son palabras o frases variables con letras. Por ejemplo, otra puede ser A, B, C y D. ¿Listo? Son variables, está variando A, B, C y D. También existe otro tipo de variables que son las variables lógicas. Estas también se llaman variables booleanas. Entonces estas nos permiten almacenar uno de los dos estados lógicos, verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, ustedes les han hecho preguntas tipo quiz como falso y verdadero. Esa es una variable lógica. Una variable tipo carácter puede ser A, B, C o D. Y una variable tipo numérico, pues cualquier número, del 1 al 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer con todas estas variables? Todas estas variables yo las puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Eso para las variables numéricas. Para las variables booleanas, yo las puedo comparar. ¿Listo? O también las puedo utilizar un operador lógico para compararlas o para sumarlas o para restarlas, etc. Entonces, por ejemplo, ustedes entienden el concepto de mayor que. Sí. Entonces, yo puedo utilizar eso con las variables. Listo, ya vimos que la variable, por ejemplo, es el 3. Listo. Y el 4 también es otra variable. Entonces, obviamente, aquí, por ejemplo, esta me dice que si 3 es mayor que 4, obviamente eso es falso. Si 8 es mayor que 5, es verdadero. O mayor o igual, también puedo utilizarla. Y en el código se va a escribir así, mayor o igual, mayor, menor, menor o igual, igual y distinto. Entonces miremos que distinto quiere decir simplemente diferente. 6 es diferente a 7, eso es verdadero. ¿Listo? 7 es diferente a 7, es falso. ¿Ok? Eso no es nada complicado ni nada del otro mundo, entonces ustedes entienden muy bien lo que es mayor o menor. Los operadores lógicos, dentro de los operadores lógicos tenemos dos, que son el y el o el no. ¿Listo? Se representan así, con este símbolo, doble símbolo y un símbolo de interrogación. Estas dos tablitas de aquí se llaman tablas de verdad. Recuerden, todo lo que estamos viendo aquí está en el módulo 2 también de la plataforma. Entonces, ¿qué pasa cuando una expresión A es verdadera? Entonces aquí, recuerden que estamos trabajando aquí para el operador y. Entonces, si A es verdadera y B es verdadera, entonces el resultado es verdadero. Si A es verdadera y B es falso, entonces es falso. Si A es falso y verdadero, que básicamente sería lo mismo, es falso, y si ambas son falsas sería falso. Todo esto de aquí se llama tabla de verdad, incluso esta también se llama una tabla de verdad. Solamente que acá es con I y acá es con O. Entonces, cuando cualquiera de las expresiones A o B es verdadero, me va a dar que el resultado final es verdadero. Y si ambas son falsas, me va a dar que es falso. Y eso pues ustedes lo pueden consultar y en realidad eso hace parte de cálculo de 11, ¿no? Uno ingresa con estas dos tablas a cálculo de 11 y lo van a ver allá, otra vez.
Bueno, hay una prioridad que utiliza el programa. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ingresan los datos a la calculadora, ellos los ejecutan en cierto orden de izquierda a derecha y teniendo como prioridad siempre la potencia, luego la multiplicación, la división y por último la suma y resta. Entonces, la prioridad que maneja el código de programación va a ser, primero están los paréntesis. Por ejemplo, esta operación que vemos acá. No es que me va a sumar, multiplicar el 3 con el 5. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis aquí. Entonces lo primero que tiene que hacer es 2 más 3, 5, por 5, 25. Entonces primero está el paréntesis. Luego está la potencia. ¿Listo? Entonces la potencia borramos esto aquí. La potencia siempre se define con este símbolo de comillita, pues. Entonces la potencia, si ustedes han manejado calculadoras, les pone esta comillita. Y en la calculadora del celular también les pone esta comillita. Entonces la potencia, pues simplemente, por ejemplo, aquí estoy escribiendo 4 al cuadrado. Entonces 4 por 4, 16. Luego la prioridad sigue la multiplicación o la división. Luego viene la división entera. O sea que en prioridad primero estaría la multiplicación y división, luego la división entera. Observe que si yo divido 5 entre 2, me da ¿cuánto? 2,5. Pero como es una división entera, solamente me está cogiendo la parte entera, es decir, el 2. Y me queda un residuo. O sea, el residuo de 5 dividido entre 2 es 1. ¿Listo? Por último, y la de menor rango de prioridad, es la suma y luego sigue la resta. Suma y resta van juntos. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Mire que me dice 5 por, abro paréntesis, 7 más 3, dividido entre 2 más 4. Observen que la primera prioridad va a ser el 7 más 3. ¿Listo? Estos dos de aquí. Y me dice que eso da 10. Recuerden, en una calculadora yo les dije que siempre operaba de izquierda a derecha. Es decir, jamás una calculadora va a hacer esta división primero. Jamás. Primero lo que va a hacer es esta división entre la multiplicación entre 5 por 10, que me da 50, y luego a ese 50 ya le voy a dividir 2. Entonces 50 dividido entre 2, 25, más 4, 29. ¿Listo? Módulo 2. ¿Qué es un algoritmo y un diagrama de flujo? Evidentemente, pues ya dijimos que es un algoritmo y es un diagrama de flujo. Obviamente aquí está mejor explicado o bueno, quién sabe si más detallado. Está el ejemplo de ir desde la casa al colegio. Está el programa. También hay otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Y me dice los tipos de algoritmos. También está lo mismo que les expliqué de diagrama de flujo. Hay una actividad en donde me muestra el diagrama de flujo interactivo. Por ejemplo, aquí está un robot que me muestra al inicio. Luego me dice que si tengo que salir de casa. Entonces salgo de casa y me da dos opciones. Si me voy caminando o si tomo un medio de transporte. Por ejemplo, le doy que voy a tomar un medio de transporte y él va avanzando. Luego llego hasta el colegio y luego pues me ubico en la puerta del colegio y ahí termino. Eso es esta lección 1. La lección 2 es lo que habíamos hablado con respecto a los lenguajes de programación.
Aquí están toda la explicación con respecto a los lenguajes de programación. También están una explicación más detallada de cómo se clasifican por nivel o cómo se ejecutan. Está una explicación de lo que es JavaScript, que es lo que vamos a utilizar. Y luego dice, veamos el primer ejemplo de JavaScript. Si le damos clic en ejemplo del programa de JavaScript, vamos a encontrar un lenguaje de programación. Como ya les había dicho, este lenguaje corresponde a JavaScript. Y el algoritmo es mostrar un letrero de bienvenida. Si lo ejecutamos, por ejemplo, me va a mostrar el letrero de bienvenida al curso. Yo este algoritmo yo lo puedo cambiar y le digo que no solamente me muestre el curso, que no me muestre la bienvenida al curso, sino que por ejemplo me muestre curso de programación del Liceo del Pacífico. Listo. Entonces aquí yo puedo cambiar, incluso puedo agregar más líneas, etcétera, pero no lo vamos a ver en este momento. Y le doy correr. Entonces él me tiene que mostrar curso de programación Liceo del Pacífico. Si yo lo quisiera ejecutar como una pestaña, yo lo doy guardar y luego vuelvo, lo abro y me va a mostrar, apenas abre esa página, porque esto es una página que yo estoy escribiendo, hace referencia, todo lo que yo ejecute en JavaScript hace referencia a páginas, ¿no? Ya lo habíamos visto. JavaScript es un lenguaje de programación utilizado para programar páginas web. ¿Listo? Entonces vamos a ver una parte un poquito larguita de JavaScript para que observen para qué sirve. Entonces aquí yo puedo agregar más líneas, etcétera, pero no lo voy a hacer. Incluso yo podría imprimir algo, otra cosa, ¿no? Por decir algo que me muestre, qué sé yo. Solo hay 3 estudiantes conectados. ¿Listo? Y cierro paréntesis y le doy a ejecutar y me dice que también hay solamente 3 estudiantes conectados. También puedo utilizar variables numéricas sin definirlas siquiera. Vamos a ver qué pasa. Muestra el 3. Ahí está el 3. Que me muestre 3 más 2. Ahí está, 5. Exacto. Entonces miren que yo puedo utilizar el programa para pedirle... miren que yo no definí estas variables, pero más sin embargo JavaScript es capaz de responder a esa programación que yo le hice. Entonces miren que aquí y en eso consiste en la página web que nosotros estamos viendo. Obviamente esto tiene una programación impresionante. Mejor dicho, eso solamente lo entenderá quien lo hizo. Pero todo esto que estamos viendo y que les estoy mostrando ahora corresponde a una programación que alguien la hizo. Que este panel de resultados tenga el color azul, entonces hay una programación para que eso quede color azul, para que esto quede de este tipo de letra y esto quede más pequeñito, para que este botón al pasar por aquí se me haga verde, para que este botón sea azul, en fin, todo esto tiene una programación y el objetivo pues es que al finalizar este curso ustedes aprendan algo de esa programación. Que cuando yo le dé clic aquí en cerrar eso efectivamente cierre y me devuelva a la anterior pestaña. Todo eso se ejecuta con un lenguaje de programación. Entonces si avanzamos pues dice hay una actividad de sopa de letras. Esta actividad pues la pueden realizar, tiene
tiempo definido, pero luego otra actividad les va a decir otra sopa de letras. Esta no es obligatoria. Igual que esta, ¿no? No son obligatorias. La que sí es obligatoria es la que les voy a mostrar. Es esta de aquí, de la lección 2. Esta de acá. Entonces me dice que realice esta actividad y vamos a darle clic en revisión porque no la voy a volver a hacer. Y me dice que seleccione correctamente según su significado. Bueno, entonces había que variar aquí la definición de algoritmo, la definición de lenguaje de programación, la definición de JavaScript, la definición de diagrama de flujo. Vamos a ver, y solamente eran esas 4 preguntitas. Aquí está la de la sopa de letras, la que le había hablado. Entonces aquí hay otra teoría con respecto a las variables. Ya les había dicho que hay variables numéricas de tipo de carácter o alfanumérico y variable tipo lógico. Entonces eso es lo que dice aquí. Aquí hay un ejemplo de variable numérica. Para cada una hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de variable lógica. Obviamente mostrando el código de programación. Si lo vemos está acá. No es necesario que se aprendan esto, sino que le observen cuál es el resultado. Por ejemplo, dice cliente registrado falso y va incluido verdadero. También acá. No es necesario que se aprenda eso, pero sí que entiendan el concepto cómo JavaScript maneja las distintas variables. Por ejemplo, estas son variables evidentemente alfanuméricas. Y estas pues obviamente son variables numéricas, donde se le está pidiendo que muestre la variable numérica. Y bueno, y aquí hay otro resumen de todos los lenguajes de programación y una clasificación. ¿Listo? Entonces se dice pues que para el desarrollo web, que son todos estas pestañas que nosotros vemos a diario, entonces dice que existen diferentes tipos de tecnología para escribir esas páginas. Entonces aquí ustedes lo revisan y ya en base a eso hay una actividad de la sopa de letras. Esta sopa de letras sí es necesario que la descarguen, la realizan en Paint o la imprimen y la realizan y luego vuelven y la suben. Si yo la descargo, van a ver lo siguiente. Guardar, abro y es un documento en Word en donde me va a decir que llene la sopa de letras. Entonces me dice que busque la palabra algoritmo, lógica, programación, diagrama, símbolos, gráfica, lenguaje Java en esta sopa de letras. Por ejemplo, yo encuentro aquí programación. Entonces esta la imprimen o la desarrollan en Paint o en cualquier otro programa o lo más sencillo sería imprimirla, ¿no? Imprimirla y desarrollarla y luego le toman una foto y la suben. ¿La suben dónde? Acá, en esta. En la actividad sopa de letras, vocabulario básico, programación. Y así ya se les llena. La cuarta lección consiste en la jerarquía de operadores, lo que habíamos visto del ejemplo de la operación que hicimos. Entonces dice, lo primero es reconocer que hay operadores, bla bla bla. Aquí está los operadores matemáticos, la relación de operadores, los operadores lógicos, las tablas de verdad y la prioridad. ¿Listo? La prioridad de los operadores matemáticos, etc. Obviamente hay un ejemplo para cada uno de esos, pero como les digo, ustedes no se tienen que aprender eso, sino que tienen que comprender el concepto que cada cosa que yo le meta al código de programación tiene
un significado lógico. Si tú le vas a decir, y ya lo que sigue aquí pues son una actividad, otro crucigrama. Entonces descargo el otro crucigrama. Vamos a ver. Ya. Entonces tengo que llenar el crucigrama. Una vez lo lleno, pues vuelvo y lo subo a la plataforma, aquí en entrega de actividad.